por lo que vamos a conversar en esta clase. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, tenemos lo que es la base legal de la investigación y reporte de incidentes y de lo que es accidentes, ¿ok? Ahora bien, tenemos lo que es la base legal de lo que es la investigación y el reporte de accidentes. Lo que tenemos es la Constitución Política del Perú, obviamente que todo esto está enmarcado de la Ley 29783 y las demás leyes están enmarcados en lo que es la defensa de la vida humana y obviamente no escapa mucho lo que es una investigación y reporte de accidentes dentro de la Constitución Política del Perú, ¿ok? También tenemos la ley número 26842, que es la Ley General de Salud, ¿no? Y tenemos lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? También tenemos la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, unidos a ellos, y en base a lo que también ustedes han podido investigar, ¿no? Obviamente, la normativa que les dejé con respecto a, a diferentes formatos que tuvimos la clase pasada, ¿no? En lo que respecta a lo que es programa plan anual de seguridad y salud ocupacional también. Entonces es ahí donde entra a tallar ya el aprendizaje de cada uno, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué me dice? Me han puesto un mensaje. Carlos Prado, diferencia entre lo que es incidente y accidente, ¿no? Ok. Entonces, lo que tenemos acá es un accidente, ¿no? Por ejemplo, un accidente es, ¿cómo te podría explicar? Es un acontecimiento ya que no está deseado, ya, o sea, va a escapar a lo que yo quiera hacer en un momento, ¿no? Que se produce de manera repentina, ya, y que el máximo, la máxima diferencia en un incidente es que va a ocasionar daños. O sea, daños es igual a accidentes. Incidente es que no puede ocasionar daños, es un suceso. Es un suceso que ocurre en el trabajo, netamente de donde estamos haciendo la labor, pero que puede o no ocasionar ningún daño. ¿Ok? En cambio, la otra es condicional. El accidente sí ocasiona daño sí o sí y es un evento que ocurre de manera repentina, ¿no? Es algo fortuito, inesperado. ¿Ok? Esa sería la gran diferencia, ¿no? Entre el daño, ¿no? El daño y obviamente ambos son fortuitos e inesperados, pero el accidente obviamente que tiene una consecuencia de daño, ¿no? No es tanto incidente, ¿no? Por eso es que se estudian incidentes para no llegar a un accidente, ¿ok? Ahora bien, así es, Carlos Prado. Bueno, entonces también tenemos referente al Decreto Supremo 003-2013 que aprueba el reglamento de la Ley 2973, Ley de Protección de Datos Personales, y el Decreto Supremo número 005-2012-TR, que me aprueba el reglamento de la Ley 2973 o la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, y las respectivas modificatorias a lo largo del tiempo. Como habíamos dicho, estas modificatorias se van a dar a lo largo del tiempo, al igual que la nueva ley del teletrabajo, trabajo híbrido, la 31572, que fue hace ya un mes más o menos de ya aprobada por el Congreso de la República y por los entes competentes. Vamos a ver cómo las modificatorias van a ir variando en el tiempo, ¿no? Dependiendo de las experiencias que vamos a tener acumuladas y en base, obviamente, a los acontecimientos que puedan ocasionar, ¿no? De repente, por así decirlo, ergonomía, ¿no? Y no va a haber un supervisor, que, por ejemplo, vea el caso de que si una persona puede o no estar en la computadora bien sentada, ¿no? O de repente tiene los ojos en forma netamente, no de un ángulo que pueda ver de manera satisfactoria, de acuerdo a los procedimientos ergonómicos, y de repente no hay un supervisor, pero de repente recibe capacitación. Entonces, ahí van a haber diversos modificatorios, ¿no? También tenemos la resolución ministerial 050-2003-TR que aprueba el uso de los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios, ¿no? O sea, esto se encuentra enmarcada dentro de todos los registros, dentro de los cuales se encuentran los registros de reporte de incidentes y accidentes, ¿no? Que son los mínimos y obligatorios que todo tiene que tener de acuerdo a lo que es
SUNAFIL, que les llega a investigar siempre, ¿no? El caso de lo que es reportes de incidentes, reportes de accidentes, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto de paso, que hemos visto ya el marco legal asociado a lo que es la investigación de incidentes y accidentes en el trabajo y sus reportes, obviamente, vamos a entrar ya un poco a tallar el tema de vamos a incrementar un poco más del valor agregado, ¿no? A la normativa, ¿no? O sea, si bien nosotros conocemos, si bien nosotros podemos estar en jefatura, quizás en sostenibilidad. Sí, José Escobar Rebata, algo breve, por favor. Muy buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. Solamente consulta. En esta parte de lo que es el tema de la base legal, ¿nos ayuda a pasar lo que es la matriz legal? ¿La matriz legal, dices? Sí, sí es esto de acá, base para el tema de la matriz legal. Ah, claro, pero la matriz legal entran más cosas, ¿no? Dependiendo, obviamente, de esos son o sea, los mínimos, ¿no? Los mínimos de cuál es la normativa. Cuando es matrices legales, cuando tú haces para tu empresa, obviamente va dependiendo de tu rubro, ¿no? Del rubro que tú tengas. Y van a haber, por ejemplo, más matrices legales, ¿no? Más, inclusive, requisitos legales asociados a ellos, ¿no? Por ejemplo, si tu empresa, por ejemplo, es construcción, va a ir también normativa referente a construcción, ¿no? Si es minería, va a ir la 024, por ejemplo, ¿no? Si es sector de electricidad, va a ir el código de electricidad, ¿no? Entonces, si es hospital, va a ir más de, obviamente, registro sanitario, lo que es el MINSA, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, Más ya, listo, protocolos. queda más claro. Gracias, Ok, profesor. listo. Sí, sí, eso sí es regulable, ¿no? Acá está lo básico, porque obviamente que cuántos rubros hay en la empresa, obviamente hay que poner un montón de normativa, ¿no? Asociada a ello, ¿no? Ok, listo. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, vamos a pasar un video ilustrativo de liderazgo, ¿ya? Para liderar desde la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, miren, yo he tenido, por ejemplo, lo que es una entrevista o sea, obviamente de colegas profesionales, ¿no? Que están, por ejemplo, en diversas industrias, ¿no? Y cada vez se está adoleciendo más de profesionales que no tengan mucho liderazgo, ¿no? Inclusive el liderazgo, como ustedes saben, no se puede aprender. Por ejemplo, hay cursos, ¿no? Hay cursos en centro, hay cursos en buenas universidades, pero netamente, y liderazgo es un término que se está popularizando mucho, el tema de coaching, el tema de habilidades blandas, pero si tú no tienes gente bajo tu cargo o un equipo bajo tu cargo, no tienes una responsabilidad de velar por el equipo, no podemos hablar de liderazgo, porque liderazgo, la palabra clave es influencia. Si tú no influyes en tu organización de alguna manera y la gente no quiere, por ejemplo, motivarse contigo, dependiendo si tú eres un supervisor SOMA o seas de la jefatura o de la gerencia de seguridad de salud en el trabajo y te quieran de alguna manera sacar de tu empresa por de repente que le aburre el tema de seguridad de salud en el trabajo o ya están cansados, es que ahí adolece el tema de liderazgo, ¿no? Porque te ven como un jefe de rector, un jefe obviamente controlador, alguien que va a enmarcar normativas y leyes taxativas, etcétera. Pero si te ven de un esquema transformador que puede transformar comportamientos para bien de una empresa y pueden agregar un plus aparte de un tema de liderazgo, de influencia en una organización, es ahí donde todo comienza a cambiar. ¿Ok? Entonces, el valor agregado es hoy en día el tema de liderazgo en SST, gerenciamiento, ¿no? Obviamente, gerenciamiento no es igual que liderazgo, no son condicionantes porque el tema del liderazgo nace del corazón de cada persona, ¿no? Nace cómo liderar, cómo inspirar, ¿no? Es muy diferente gerenciar. ¿No? Gerenciar a veces gerenciamos por cifras, más que todo, no tanto por la calidad de ver una persona que está bien de salud, una persona que se pueda comprometer con la seguridad de salud en el trabajo. Obviamente, abundan muchos cursos, ¿no? Pero nadie te enseña lo que es liderazgo, nadie te enseña a responsabilizarte de las personas, ¿no? A obrar bien, ¿ok? Vamos a ver un video ilustrativo para ver de qué manera impacta esto dentro de lo que es una metodología de investigación de incidentes y accidentes y cómo su papel como supervisor de SOMA y gerenciamiento SOMA va a estar involucrado. Vamos a pasar algo breve.
para poder seguir con la clase. En este vídeo te vamos a mostrar brevemente el contenido del manual de liderar desde la seguridad y salud laboral que hemos confeccionado. Este concepto de liderar es algo que es necesario cada vez más en las empresas y en las organizaciones. La gente necesita a quien seguir. Liderar desde la seguridad y salud implica tener un concepto claro de lo que es seguridad y salud y su construcción en el trabajo. Dominar la comunicación verbal y especialmente la no verbal. Un líder debe emocionarse y emocionar. Debe establecer y saber transmitir claramente su objetivo. Conocer los límites de la prevención de riesgos en su organización. Gestionar la prevención desde los aspectos positivos y no solo desde los negativos. Debe saber gestionar tanto los errores como los aciertos. El objetivo del líder es conseguir una gestión integrada de la seguridad en una cultura saludable. Este concepto Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora bien, ¿alguien quisiera comentar del video? Algo breve para seguir la clase de video ilustrativo, netamente. Y este es de España, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Cómo ven el tema ellos de gerenciamiento, ¿no? De SST, ¿no? José Escobar Rebata. Ah, no, disculpe, se me ha quedado la mano levantada, profesor. Ah, ya no te preocupes. Bueno, vemos que en este caso, como el tema del liderazgo, el tema de la normatividad y cómo ellos lo ven, ¿no? O sea, ellos lo ven casi de una forma integral, ¿no? No lo ven necesariamente de una persona que ve el tema de seguridad y salud en el trabajo y se llena de pura normativa, ¿no? Sino ellos lo ven de una manera integral, ¿no? Incluso un curso que también dicté sobre el gerenciamiento en sistemas de salud en el trabajo, ¿no? De cómo ven a una empresa como un sistema, ¿no? No necesariamente ven una empresa solamente para asumir el papel de ST, ¿no? También tiene que saber indicadores en el tema de la ISO 9001, si tiene también ISO 14001 y 45001, obviamente, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la capacidad de liderazgo ahora, últimamente, está más al tanto de lo que es las organizaciones, ¿no? Ya que te piden en los perfiles muchos temas de coaching y muchos temas de resolución de conflictos, ¿no? De cómo te relacionas con las personas, cuál es tu influencia dentro de un área, dentro de un equipo, ¿no? Vemos muy bien ello, ¿ok? Vamos a pasar a otra diapositiva para poder continuar con la clase.
Vemos lo que es incidente de trabajo. Bueno, como le dije anteriormente, lo que es un incidente de trabajo, ¿no? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿no? Es un incidente, ¿no? Obviamente que ese incidente se reporta en los formatos establecidos, ¿no? Y en el cual se pone como observaciones, ¿no? La hora, la fecha y cómo sucedió el incidente para que después se hagan los reportes respectivos, ¿no? Y en ese caso, si ocurre lo que es un accidente, obviamente ya sepan de dónde acogerse, ¿no? De cómo sucedió o cuál fue el origen de ello, ¿ok? Jacqueline Saboya, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jacqueline. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por ejemplo, una Muy consulta, bien. si un trabajador tiene una caída, por ejemplo, dentro de su centro de labor, por ejemplo, ya que se haya doblado el tobillo, ¿tiene este derecho que le para un SSTR? Derecho, aunque SSTR un seguro La- de trabajo. Porque hay casos, ¿no? Que ellos piden y todo eso. Claro, el seguro del trabajo de alto riesgo, obviamente que es STR siempre se da, pero en ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Que tengan de trabajo de riesgo, ¿no? No necesariamente un STR va a ser alguien que, por ejemplo, haga trabajos rutinarios o que no demanden mucho riesgo asociado a ello, ¿no? Si bien entendí tu pregunta que si era un piso rebaloso, me dijiste. En caso de las escaleras, por ejemplo, o sea, que tenga un accidente dentro de su labor, dentro de su centro de trabajo. Porque hay casos también de que hay trabajadores que indican que se han caído, por ejemplo, en sus casas, por ejemplo, en sus duchas, y vienen Claro. al trabajo e indica que se hayan caído ahí. Pero en ese caso, el tipo de evaluación, por ejemplo, como un centro de seguridad de trabajo, como en nuestra función, ¿cómo sería en ese caso? Ah, ya no, mira, por ejemplo, según ustedes que tengan su matriz y per se y ven el tipo de riesgo que ustedes están asumiendo en base a la matriz y per se, obviamente el supervisor, o en este caso, ¿no? Según las labores que están haciendo, por ejemplo, en la clase pasada hicimos lo que es trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, ¿no? Trabajos obviamente que involucran un cierto grado de riesgo muy por encima de lo normal, ¿no? En este caso reciben un STR o llenan un ATS, ¿no? Entonces, es ahí donde ocurren la mayor cantidad de lo que es incidentes peligrosos que terminan, obviamente, en accidentes y también, obviamente, en pérdidas, ¿no? Pérdidas de vidas. Pero en este caso, si tú has visto bien tu IPRC o la matriz de IPRC y tu trabajo se asocia a, obviamente, tener un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, obviamente que sí se requiere en esos casos, ¿no? No hay ningún problema. Y eso ocurre, obviamente, para cuando tengas un accidente, ¿no? De alguna forma te va a circunscribir, ¿no? Obviamente ahí están los seguros asociados, ¿no? El seguro RIMAX, seguro Pacífico, obviamente, que es para el seguro complementario para trabajos de riesgo, ¿no? Que te va, digamos que toda empresa tiene que asumirlo, ¿no? Y obviamente se establecen beneficios, ¿no? A la salud, una pensión o indemnización, si en este caso ocurre lo que es un daño mayor, ¿no? Como por ejemplo la invalidez, ¿no? Que es derivada, perdón, en este caso de un accidente o de, en este caso, una enfermedad profesional, ¿no? En este caso, ustedes van a tener cierto grado de incapacidad para el trabajo, ¿no? Y pueden hasta ustedes apelar por una pensión a los beneficiarios en caso ocurra una pérdida, ¿no? También hay gasto de sepelio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué compañías les ofrecen un seguro? Por ejemplo, tenemos lo que es Mafre, Rima, Pacífico, La Positiva, Protecta Seguro, Rigel, Crecer, etcétera. No sé. Acá vemos que dependen mucho de la matriz y per se, ¿no? Pero es un seguro obligatorio, ¿no? Que debe contratar para todos los trabajadores, sean eventuales o permanentes, ¿no? O en caso, alguna empresa lo que es realice alguna de las actividades consideradas de riesgo según la legislación vigente, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Debe ser para todos, pero obviamente debe ser más aún priorizada para aquellos que tengan ciertas labores de alto riesgo según la normatividad vigente, ¿no? Según la normatividad es lo que va a tipificar
las profesiones o las actividades que van a requerir un mayor seguro que otras, ¿no? Obviamente. Ya, gracias, ingeniero. Ya, Jacqueline, un gusto. Ya, listo. Entonces, también tenemos lo que es la siguiente diapositiva. Incidentes de trabajo, accidentes de trabajo, ¿no? ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo que produzca a un trabajador, valga la redundancia, una lesión orgánica o una perturbación funcional o invalidez o muerte. O sea, definitivamente va a hacer un impacto, ¿no? O sea, va a ocurrir un daño. No va a ser, va a ser, si bien es algo fortuito o repentino, va a ocasionar pérdida, como una muerte de un trabajador, y va a causar daño. Puede causar una lesión, sea permanente, etcétera, ¿no? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿ok? Eso puede pasar fuera del trabajo ahora que estamos con el trabajo remoto híbrido. Obviamente, ¿qué pasa si tú te accidentas en tu trabajo, ¿no? ¿De qué manera puede cubrirte? ¿Cómo puedes tú demostrar que en verdad ha ocurrido en tu casa? ¿No? Ahí surgen nuevos lineamientos, nuevas preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo pueden demostrarlo? ¿Qué evidencia pueden ellos hacer si ocurre un accidente de su casa y hasta qué el contrato, hasta dónde te cubre, ¿no? Hasta dónde te cubre dentro de las horas de que estés trabajando, ¿no? Netamente. Entonces, es ahí donde van a entrar a tallar diversos modificatorios. ¿Ok? Muy bien. Todo este suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, no, me puede producir lo que es una lesión orgánica. Ese es el grado más importante, ¿no? Que es las lesiones o daños que puedan dar, ¿ok? Bien, la siguiente diapositiva está referido a... Está referido a lo que es en la misma línea de accidentes de trabajo, ¿ok? Ahora veamos muy bien lo que es accidentes. Hay diversos tipos de accidentes, ¿no? Hay accidentes leves y hay accidentes incapacitantes, ¿no? Desde este punto de vista, vemos que un accidente leve es un suceso cuya lesión, digamos, o resultado de una evaluación médica me puede generar en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales, ¿no? Un accidente leve, ¿no? O sea, no te incapacita. Obviamente, esta lesión puede ser, por ejemplo, como vimos en la figura, ¿no? Por ejemplo, estás dando martillazos y te cae, obviamente, no has dado bien con el martillo de clavo y te cae en el dedo. No, no te incapacita, pero de alguna forma es una lesión. Que tiene una evaluación médica, tiene una evaluación médica y obviamente el accidentado va a regresar, pero en breve a retorno a su trabajo. O sea, no lo va a imposibilitar, como dice la palabra, para acceder más adelante al trabajo, ¿no? ¿Ok? En lo que es, sí, Jacqueline, ¿estás con la mano levantada? ¿O le has dejado la manita levantada? Ya. Ahora bien, en lo que es accidente incapacitante, ¿no? Tenemos el suceso cuya lesión o resultado de la evaluación médica y da lugar a un descanso, ¿ok? O una ausencia justificada del trabajo y tratamiento, ¿no? Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día siguiente de lo ocurrido. O sea, un accidente incapacitante, o sea, cuya lesión que es resultado de una evaluación médica, porque no cualquiera puede decir, sabes que me he lesionado, estoy incapacitado y nada más, ¿no? Sino que debe pasar por una evaluación médica y que tiene que dar lugar al descanso, ya una ausencia justificada al trabajo y obviamente debe haber un tratamiento cuando es un accidente incapacitante. O sea, acá lo singular es que hay un tratamiento, ¿ok? Un tratamiento y se da un resultado médico, ¿ok? Acá ese es muy diferente, ¿no? Recibe un tratamiento como parte de presentar una lesión, ¿no? Una lesión, un daño, obviamente de manera inesperada, fortuito que le ha pasado al colaborador, ¿ok? Bien. En lo que es accidentes, vamos a analizar las causas de los accidentes, ¿ya? A ver, las causas de los accidentes son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar lo que es un accidente y se dividen en falta de control, en causas básicas, en falta de control y causas básicas.
También las causas básicas pueden ser factores personales y factores de trabajo. También tenemos a las causas inmediatas, que se subdividen en condiciones subestándar o actos subestándar. ¿Ok? Acá hay muchas diferencias, ¿no? Causa de los accidentes. Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Ya. ¿Cuáles son las causas fundamentales acá? Falta de control. Una de las primeras. Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio. O sea, acá es netamente de la falla o ausencia del sistema administrativo de toda la empresa en que el empleador se conduzca favorablemente dentro de lo que está haciendo en las labores clave de su empresa. O sea, acá netamente no son un acto subestándar o condición subestándar, sino son uno o varios elementos que se relacionan y que me van a otorgar decir que esta empresa obviamente tiene ausencia o debilidades administrativas para que el colaborador se conduzca de una manera apreciable y bajo sus procedimientos, obviamente, que establezcan que el trabajador está dentro de las medidas de seguridad pertinentes y está haciendo una correcta labor. O sea, es parte de la empresa, ¿no? Que no suministra la adecuada labor administrativa o el control administrativo para que el empleador se conduzca de una manera prudente, de una manera dentro de los procedimientos. ¿Okay? También tenemos las causas básicas, que son referidas a factores personales y factores de trabajo. ¿Okay? Factores personales son referidas a limitaciones en experiencia, fobias y tensiones presentes en el trabajador. Por ejemplo, Juanito va a un lugar, por ejemplo, en altura, y de repente, por ejemplo, tiene una pelea en su familia y tiene ciertas fobias o tensiones a la hora de hacer el trabajo. De repente nadie le dijo a Juanito que Juanito tiene problemas de altura, claustrofobia. Y aún a pesar de ello, él sube a altura en su escalera y además de ello tiene una discusión, puede ser con su pareja, con su familia, etcétera. Son factores personales. ¿Okay? Y esto unido a un factor de trabajo, por ejemplo, hay unas malas condiciones del trabajo en la organización, como por ejemplo turnos de trabajo, ritmos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, trabajan de madrugada, o que los equipos de la escalera que él está haciendo uso estén en mal estado, con los dispositivos de seguridad, me involucra ya dos causas básicas fuertes, ¿no? Factor personal y factor de trabajo. Entonces, es ahí donde entra a tallar cómo analizar o de qué forma analizar según la metodología de investigación qué tipo de causa añadirle, ¿no? O sea, acá el esquema de investigación tiene que ser básico para dar los factores, si son factores personales o si son factores de trabajo, ¿no? Y a veces descuidamos mucho el término factor personal porque no nos involucramos netamente con el personal del área que está trabajando. Ni siquiera lo conocemos, sino vamos, dictamos una charla, obviamente priorizamos más en que todos sepan los procedimientos, que todos supuestamente nosotros hemos hecho una clase magistral de SOMA, una clase magistral de lo que es de reglamentación y todo, y asumimos que todos los trabajadores obviamente van a asumir el papel, sí, de hachazo o reglamentario, van a ser, sí, líderes en SST, ¿no? A veces asumimos mucho eso. Y las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares, ¿no? Por ejemplo, un acto subestándar, por ejemplo, una persona que descuida los procedimientos y no se pone EPP, no se pone botas de seguridad y va a un área donde prácticamente caída de rocas, le cae en el pie, se lesiona, etcétera. Acto subestándar. Condición subestándar es aquella, por ejemplo, en la oficina, que tiene pisos resbaladizos o en la escalera, no hay un sistema, obviamente, de limpieza adecuado y hay suelos resbaladizos que puede ocasionar lo que es un accidente, ¿no? Son un acto subestándar la escalera mojada y condición subestándar la escalera mojada, pisos resbaladizos, y un acto subestándar aquella persona que actúa bajo los procedimientos establecidos dentro de una empresa, ¿no? Actos subestándares, como le dice. Bien, ahora que ya sabemos algunos conceptos clave, vamos a continuar referida a esta clase interesante, ¿no? Los tipos de accidentes de trabajo. Tenemos lo que es accidentes leves, ¿no? Accidentes incapacitantes, accidentes mortales, ¿no? Tres tipos de accidentes: accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales. Como por ejemplo, tenemos estos tres tipos de accidentes. El accidente incapacitante es aquel que puede ser, por ejemplo, como su mismo nombre lo dice, el total permanente
accidente incapacitante total permanente, accidente incapacitante parcial permanente y accidente incapacitante total permanente, ¿no? Ahora bien, en los tipos de accidentes, no sé si me puedan comentar si ustedes, por ejemplo, dentro de las labores que tienen en la empresa, han tenido, no sé, un incidente, perdón, un accidente leve, un accidente incapacitante, un accidente mortal, y dentro de un accidente incapacitante, por ejemplo, un accidente total temporal, parcial permanente o total permanente, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo podemos dialogar al respecto y ver de qué forma podemos nosotros hacer un debate alturado, ¿no? A ver si me pueden comentar algo respecto a ello o de repente, Nilda Merman Mamani. Sí, Nilda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Yo le quisiera comentar sobre un tema en particular que sucedió hace poquito en mi empresa. ¿Ya? Sobre un compañero de trabajo que se hizo un corte en la mano. Entonces, ¿Ya? como la principal función de todo auxiliar de línea es el trabajo manual, creo que le Ok. incapacitó porque el corte era muy profundo. Entonces, se prolongó su descanso médico ya 2 semanas y ahora que se hizo recorte de personal, se quedó en esas 2 semanas y salió fuera. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? O si hay otra manera de, no sé, porque lo dejaron al aire, pues, y con la incapacidad de su mano y eso, entonces es mi pregunta. Pero, ¿dónde sufrió en las horas de trabajo, no? Igualmente, ¿no? Sí, fue dentro del trabajo y en un turno donde el supervisor de seguridad no se encontraba, pues. Y Ya, pero él como, tiene su matriz y per se, obviamente, todos los procedimientos, pero ¿no hicieron una metodología de investigación de cómo pasó el accidente? no, nada, porque incluso yo trabajo en lo que es la planta de Socosani ¿Ya? y queda fuera de Arequipa. Nosotros estamos como que a 1 hora de la ciudad, vaya adentro. ¿Ya? Entonces, hasta que él llegue a lo que es la ciudad, supongo que la herida pasó por muchos cambios, pues también, y se le agravó incluso porque se llegó a infectar y todo. Y ahorita está incapacitado, o sea, de realizar otra labor o de conseguir otro trabajo. Entonces, en ese caso, creo que es como que una negligencia de parte de la empresa. Claro, pero él tiene su seguro complementario de trabajo, Eh, SSTR. es lo que no tienen, porque al momento de hacerle la atención no se encontraban registrado en nada y fue un tema de recursos humanos, creo que intervino en eso, pagando. Claro, porque tienen que indemnizarlo, ¿no? Dependiendo de, obviamente, de la incapacitancia que tenga, obviamente que toda persona tiene el derecho, ¿no? Obviamente tiene el derecho de velar, obviamente, y esa es la parte gerencial, ¿no? La responsabilidad del compromiso de que si le pasa algo a un colaborador, tiene que tener los SSTR a la mano, ¿no? Incluso si este operario, fue un operario, ¿no? No es auxiliar de línea, no es operario. Pero ¿qué hacía exactamente? Es que se le mandó a hacer una tarea de llenado, pero estaba cerca del horno, que es pues la máquina, y ahí sufrió el accidente, entonces ahí es donde él se corta. Ya, pero no era la labor que él hace habitualmente, digamos, ¿o sí? No, es que la empresa ha pasado por varios cambios, entonces hay personal que se encuentra prácticamente a la deriva Ya. y están haciendo actividades complementarias, O sea, actividades que no están capacitados. no para las que no están capacitadas. Entonces, como que rellenar para que no se estresen en sí, ¿no? El personal, porque se estresa demasiado. Claro, pero eso, claro, eso está mal, ¿no? Porque justo una clase que tuvimos un debate sobre, hubo 2 martes, ¿no? En el McDonald's, ¿no? De dos chicos que estaban haciendo su labor en McDonald's y, y, digamos, hacían otras labores y se electrocutaron, ¿no? Y murieron, digamos, ¿no? Dentro de recinto. También hubo el tema del chifa, ¿no? Un chifa
muy conocido, donde dos trabajadores que eran parte, creo, del área de los meseros, le obligaban a limpiar, ¿no?, el pozo séptico, digamos, dentro de las instalaciones por el sótano del Chifa, y obviamente murieron asfixiados, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente un pozo séptico es un espacio confinado, y el espacio confinado, ¿en qué consiste? Primero, que no hay oxígeno, es carente de oxígeno, por lo tanto ellos no bajan con un EPP o implementos personales de seguridad, obviamente ni respiradores, obviamente ni siquiera lentes de seguridad, ni con balón de oxígeno, por ello que murieron. Y también murieron una tercera persona a rescatarlos, no se imaginan. Entonces, si vamos a actuar así, de esa manera, de la parte gerencial, estamos en riesgo la vida, ¿no? Y debemos capacitar, obviamente que sí, capacitar, obviamente por más que nosotros creamos que el colaborador es joven y que no le va a pasar nada, sí le puede pasar, ¿no? Y como ha habido casos anteriores, lo que puede pasar, pero me gustaría que esa persona, obviamente, que vaya a Sunafil, ¿no? Que vaya a Sunafil, porque en Sunafil puede hacer una denuncia referente a lo que es a la empresa, ¿no? Hay denuncias en línea también, una denuncia llevando todos sus papeles en regla, ¿no? Ya que es Sunafil, obviamente son inspectores que van, y obviamente esa empresa tiene que ser fiscalizable, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está, el IPRC, creo que no lo tiene, porque si no, no sometería a su personal a hacer otras labores. Y segundo, capacitaciones no lo tienen al LEVO-ACB. Y tercero, ni siquiera tenía el STR, ¿no? Sí, Jacqueline Cebolla, ¿cómo estás? Ingeniero, lo que pasa que también algunos trabajadores no tienen el conocimiento de que existe la zona FIL, ¿no? O algunos Claro. no saben lo que son sus derechos, por ejemplo. Sí, eso sí es muy acertado, Jacqueline. Sí, es verdad, porque es una fila, a veces, si bien es un ente fiscalizador, digamos, tiene su portal, ¿no? En la página web y en todo. Ahí les voy a dejar el portal exacto donde puedan hacer las denuncias, ya que, ok, Nilda, sí, en el portal hay unas denuncias, incluso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? El Ministerio de Trabajo hizo una fila más que todo para hacer denuncias, y obviamente, como ocurrió este incidente, ojo, que la misma empresa tiene que haber hecho de parte, si es una empresa de más de 20 personas, tuvo que haber tenido un comité de seguridad y salud de trabajo. Un comité de más de 20 personas en una empresa que labora tiene que haber tenido un comité, y ese comité tiene que ser el ente encargado de gerenciar y liderar el sistema SOMA de cualquier incidente peligroso que pase, como ha pasado a tu amigo, al operario. Tiene que velar por un método, o tiene que pasar por un método de investigación, una metodología de investigación, sea de los 5 por qué, sea obviamente el árbol de causas-efectos, según la empresa, que el instructor SOMA, o en este caso supervisor SOMA, tenga la familiaridad, o la empresa ya haya hecho ese tipo de metodología, ¿no? Para llegar a descubrir la causa raíz del problema, sea factores personales, un acto subestándar, condición subestándar, y dilucidar, obviamente, qué es lo que pasó, ¿no? Y darle al colaborador, darle la respectiva indemnización, ¿no? Y esto, ojo, es responsabilidad de la empresa. La empresa tiene que, obviamente, asumir el papel del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y hacer la metodología de investigación y presentarla a la SUNAFIL, ¿ok? A la SUNAFIL, ¿ya? Y el colaborador tiene que estar atrás de ello, porque obviamente está perdiendo días de trabajo, ¿no? Y ocurrió dentro de las instalaciones, y obviamente tiene que ser indemnizado, ¿no? Ok, Nilda, muchísimas gracias por tus aportes valiosos, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en lo que es tipos de lesiones. Por ejemplo, tenemos los tipos de lesiones: una total temporal, parcial permanente, una total permanente y un accidente mortal, ¿ok? Dependiendo de este tipo de lesiones, donde vamos a entrar a tallar el grado de multa o indemnización que la parte gerencial tiene que darle al colaborador, ¿ok? Si tenemos el total personal, es cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Eso se llama total temporal, ¿ok? En parcial permanente es cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Total permanente es cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano. O sea, acá total permanente vemos que a veces hay amputaciones, pérdida de un dedo, ¿no? Entonces creo yo ya que el colaborador
no va a hacer de alguna forma correcta sus... Ok, entonces es el tema de accidente mortal. Es aquel cuyo suceso o cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos, debe considerarse la fecha del deceso, ¿no? Como vemos, por ejemplo, ¿no? Si no sabemos nosotros el tipo de lesiones, si no sabemos nosotros la ley, la normativa, ¿cómo vamos a defendernos si en algunos casos nos puede pasar algo, ¿no? Un incidente peligroso. ¿Has reportado un incidente peligroso como colaborador? No. Y si de repente tengo un accidente, ¿quién va a correr con mi gasto? Si soy papá, si soy mamá, ¿quién va a correr con mi gasto? ¿No? Entonces, es algo de mucha importancia el saber nuestros derechos en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y saber la terminología, obviamente, ¿no? Que no es tan difícil, ¿no? Accidente mortal es muerte, total permanente es una lesión que ocasiona amputaciones, así de simple. Parcial permanente es una lesión que genera pérdida parcial de un miembro u órgano, no la totalidad del mismo, ¿no? Y total temporal cuando la lesión genera en accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, ¿no? Donde se utilizará el tratamiento médico hasta su plena recuperación, por ejemplo, ¿no? Total temporal, total permanente, obviamente el grado de diferencia que hay, y la parcial permanente. Okay. Entonces, dicho sea esto de paso, ojalá que Dios nos mantenga así libres, ¿no? De esto, porque he visto muchos casos de personas que, obviamente, por ejemplo, en lo que he visto estos casos de tipo de lesiones, no sé si tenga, bueno, un poco de relaciones, algo, ¿no? Pero cuando estábamos nosotros auditando en SGS, que es una empresa como Bureau Veritas, ¿no? Que otorgan certificaciones a nivel de 14001, ¿no? Nos fuimos a la selva, ¿no? Al lote 58, si no me equivoco, para hacer lo que es un monitoreo de calidad de suelo, ¿no? Sacamos muestra de suelo porque había ocurrido un derrame de petróleo, ¿no? Uno de los más grandes de todo el Perú, casi incluso, y habían hectáreas de tierra contaminada por petróleo. Entonces hicimos hacer el muestreo de suelos para traerlos a Lima y para hacer la correcta análisis, ¿no? Y sacar un informe valorativo referente a cómo estaba el suelo en ese momento, ¿no? Y referente hasta qué grado, digamos, el petróleo había asumido una posición, ¿no? Ahí. Ahora bien, el caso de los tipos de lesiones que tenemos, por ejemplo, lo que pasó ahí en SGS, ¿no? Pasó que en esos laboratorios se analizó lo que es el suelo y se analizó los componentes del suelo, ¿no? En este caso hubo muchos componentes como lo que es combustibles, benceno, aromáticos y todo lo demás, ¿no? Pero también a ello ocurrió algo impensable, que un operario, parte del staff de nosotros, digamos, si bien había un protocolo de cómo, o sea, y si bien había también, obviamente, vacunas que nos daban antes de ir a la selva, obviamente selva virgen, ¿no? Entonces ocurrió que este operario se saca el polo, pues, se saca el polo, se baña en ríos, no obedece a nadie, inclusive cuando decíamos, colócate el polo manga larga, todo, inclusive se quedaba en polo, se quedaba sin polo, se bañaba en ríos, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que le picó, no sé si me pueden ayudar, una bióloga experta ahí, le picó un insecto, es en la selva, ¿no? Que le pica en la piel y le forma como gangrena, ¿sí? ¿Mosquitos? Sí, Jacqueline, sí, una especie de mosquito, pero que le picó en la piel y dejó sus huevos. Y no sabía, y a la semana se comienza a sentir fiebre y todo lo demás, y Será prácticamente... el Aedes aegyptis. Sí, ajá, es allí. Sí, y entonces no se sabía cuál era su diagnóstico y prácticamente dice que esa enfermedad revive siempre, ¿no? UTA, claro, la UTA, claro, tuvo la UTA, perdón, ahí está, claro, la UTA. Y esa enfermedad prácticamente no sé si tiene cura o es irreversible, pero lo sacaron de la empresa. De la noche a la mañana lo sacaron de la empresa. Si bien había seguro complementario, lo indemnizaron, pero no por la cantidad que obviamente merecía, porque obviamente tener UTA ya, pucha, es un caso, es muy grave para mí
de poder reinsertarse otra vez a una empresa y poder hacer trabajos, digamos, en el sol, otra vez con muchas cosas, ya queda más vulnerable, me parece, el cuerpo, ¿no? Entonces, es ahí cuando hay estas lesiones y cómo nosotros, como parte de Soma, apelábamos, ¿no? A él, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado con él, no? ¿Tiene seguro? Sí tiene seguro. ¿La empresa que vas a indemnizar? Ok. Pero acá está ocurriendo lo que es la metodología de investigación, ¿no? La metodología de investigación es con respecto a qué es lo que pasaba ahí dentro de la empresa, ¿no? Porque seguramente recursos humanos se encargaba de algo, pero el área Soma no lo llamaba por teléfono y decía, por ejemplo, charla 5 minutos, ¿estás obedeciendo? No, capacitaciones, oye, hay estas enfermedades en la selva, ¿no? ¿Te estás cuidando, sí o no? Y ya quedaban los operarios, obviamente, respetar o no la cultura obviamente, Soma de la organización, ¿no? Entonces, es ahí donde entra a tallar muchas cosas, tanto factores personales, factores obviamente de la empresa mismo, actos subestándar, como lo que él hizo, sacarse el polo por el calor, a pesar de haber ese grado de riesgo que hay, ¿no? Entonces, es ahí donde detallaron mucho lo que son tanto el descuido de los operarios como también del área de capacitaciones de Soma, ¿no? Y obviamente que le produjo, ¿no? O sea, por ejemplo, una falta de coherencia en lo que estaba haciendo, también perjuicio en su salud, imagínense, ¿no? Y su familia más que todo. Entonces, es ahí un tipo de descuido también por parte del operario, ¿no? En no velar por su propia salud también, a pesar de saber las capacitaciones, ¿no? Un tema muy controversial, ¿no? Ahora. Bien. Ahora tenemos actos y condiciones inseguras. Por ejemplo, lo de él fue un acto inseguro, fueron actos, ¿no? Fueron actos inseguros, ¿por qué? Porque obviamente se estaba arriesgando, porque ya le habían dicho que habían enfermedades, que habían riesgos en cuanto a lo que es insectos y demás, y prácticamente ellos no obedecieron, siguieron haciendo lo mismo, excesos de confianza, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá vemos lo que es una figura de un hombre parado en lo que es unos tachos de pintura, ¿no? Y vemos que realmente, o sea, no sabemos si lo que se está jugando, está bailando, y vemos que se le cae la escalera, ¿no? O en este caso, el otro símbolo, perdón, es que la escalera rota, ¿no? Un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta de trabajo ocasionada, pero por la persona, que puede causar un accidente, ¿no? No es el equipo de trabajo, no es la condición de trabajo que hay en una empresa, sino es netamente la persona, es la acción de la persona que hace de una forma de trabajo incorrecta, no con los procedimientos que la empresa le ha dado. Por decirte, un trabajo en altura, 1,80 m, tienes que tener un arnés de seguridad, una buena escalera, unos procedimientos básicos de trabajo, etcétera. Entonces vemos que por exceso de confianza a veces el colaborador asume unas funciones, unas características propias de su labor y dice, nunca me pasó y nunca me pasará. Y vemos lo que puede pasar, ¿no? En cambio, una condición subestándar es toda condición, vale la redundancia, en el contexto del trabajo, ¿no? El entorno del trabajo, y que puede causar un accidente, ¿no? Como vemos, o sea, no soy yo acato las reglas, pero la empresa no me da una buena escalera, me da una escalera con defectos. Entonces, es ahí donde es una condición subestándar y que puede ocasionar un accidente de trabajo. Entonces, ahí vemos acá el grado de diferencia, ¿no? En acto y condición subestándar, para que nosotros podamos establecer en el tema de metodologías de investigación un correcto reporte, ¿no? Miguel Yuren dice, tienes que tener EPP, obviamente, claro, tiene que tener, obviamente, los implementos obviamente, de lo que es de seguridad, ¿no? Obviamente, el EPP, ¿no? Mascarilla, tener su casco de seguridad, bota de seguridad, etcétera, ¿no? Sus elementos de protección personal, sus EPPs adecuados dentro de las labores que está haciendo y obviamente esos actos y condiciones inseguras van a escapar al EPP, ¿no? Obviamente el EPP es la primera línea de la jerarquía de controles, que lo vimos en las clases anteriores, donde vemos que la primera línea de control es el uso de EPP, ¿no? Hasta llegar a la última línea de control, en la jerarquía de controles, donde me indica que si no puedo solucionar el riesgo, tengo que eliminarlo, ¿no? El EPP es el último recurso, primero los controles, dice, ¿no? Según la jerarquía de controles, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Lo que son actos y condiciones inseguras, ¿ok? Ahora bien, en lo que respecta a ver, un momento, por favor, vamos a la otra diapositiva. Ya, notificaciones, ¿no?
Bueno, muy aparte de ello, tener una notificación, no sé si a alguien le ha llegado a la SUNAFIL, si a alguien le ha llegado de lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? A su centro de labores, por ejemplo, una notificación. Según el artículo 82, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, ¿ok? De conformidad con la prevista en el artículo 57 de la ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la normativa y la identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o supervisor SOMA, según sea el caso. ¿Ok? Y tenemos, ¿no? Según el artículo 82, el empleador debe de identificar los peligros de evaluación de riesgo, o sea, debe ver su matriz y per se, ¿no? De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, ¿no? Y las medidas de prevención y protección deben aplicarse en conformidad según el artículo 50. ¿Ok? El EPP, obviamente, y la prevención y protección en seguridad debe aplicarse con el artículo 50 y el artículo 82 respecto a saber manejar el IPRC y que el supervisor SOMA, obviamente líder capacitado, haga llegar la información adecuada a los demás colaboradores. No tanto tener un IPRC tan complejo, sino que puedan entender también los trabajadores, ¿no? Que ambos puedan entender, digamos, definiciones complejas o de repente preguntar, ¿no? Al gerente, ¿no? En este caso, al jefe SOMA, de qué manera yo puedo entender mejor esta IPRC. Porque si yo no la entiendo y es tan sofisticada, que no es el motivo prioridad de hacer de un comité de seguridad y salud del trabajo un IPRC tan complejo, sino es hacerle llegar lo más digerible posible hasta el último de los colaboradores para que vean el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ese es netamente, y es muy importante. También tenemos, según el artículo 110 del reglamento de la ley 29783 y el artículo 82 de la ley 29783, dos artículos importantes, el 110 y el 82. Quisiera que lo evalúen, según tengan ustedes a la mano la normatividad de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde el empleador dice que tiene 24 horas si se presenta un accidente de trabajo mortal o lo que se da un incidente peligroso, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de tu amigo Nilda puede considerarse lo que es un incidente peligroso, ¿no? No llegó a un accidente, un daño exactamente como que lo tumba y lo incapacita, pero obviamente el empleador dentro de las 24 horas tiene que ya haber dado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Cómo se produjo ese incidente peligroso, ¿no? Y obviamente la SUNAFIL, de acuerdo a ello, también tiene que haber una denuncia en paralelo, ¿no? En este caso se ha incumplido con la normatividad de, obviamente, de locación de personal o rotación de personal o falta de adiestramiento o que no tenga las evidencias de tener capacitación ese personal, ya está, obviamente, en una mayor jerarquía de ganar cualquier imputación que le pueda dar el empleador, ¿no? En este caso, tú no me has capacitado, no hay evidencia, obviamente tú me estás poniendo en una labor que yo desconozco, según mi matriz y per se, que yo he aprendido a leerla, según la definición, obviamente yo no estoy ejecutando, y ojo, hay peligros asociados y no me has dado los implementos de seguridad adecuados, no me has capacitado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde ejercen sus derechos en base allá a un liderazgo, ¿no? A su capacidad que tiene de dominar esa normativa y, por qué no decirlo, alzar una voz de protesta, ¿no? Ahora bien, si bien el empleador está facultado dentro de 24 horas para poder ejercer lo que es un incendio de trabajo y enfermedades profesionales, eso tiene que estar relacionado, ¿no? Al centro de ocupación o digamos, a la empresa que ustedes están haciendo. Por ejemplo, su amiga Nilsa en Socosani, y tienen que tener centros médicos asistenciales en caso ocurra un incidente o accidente peligroso, ¿no? Y obviamente, si son enfermedades profesionales y que le queda ya de secuela, tiene 5 días hábiles de conocer el diagnóstico, ¿no? Y también hasta el último día hábil del mes vigente de lo ocurrido con ese accidente de trabajo para poder, obviamente, asistir a un centro médico asistencial, ¿no? Para que no se le pase el tiempo y no digan que fue el descuido, obviamente, que le ponemos centro asistencial al colaborador, pero él no va, ¿no? Y te dan un plazo hasta donde puedes ir tú definido si es que verdaderamente ha sufrido lo que es un incidente peligroso o accidente de trabajo, ¿no? Ahora bien, la notificación según el artículo 110 dice,
que se refiere al artículo 82 de la ley y debe realizarse en los plazos siguientes, ¿no? Los empleadores, por ejemplo, ¿no? Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido. Ojo, acá, empleadores, ¿no? Accidentes de trabajo mortal y incidentes peligrosos, ¿no? Sean raspones, etcétera, etcétera, que puede, aunque sea un accidente mayor de daño, tiene 24 horas de reportarlo, ¿ok? 24 horas. Y el centro médico asistencial, sea público, privado, militar, policial, etcétera, y las enfermedades tienen hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, ¿ok? Y las enfermedades ocupacionales dentro del plazo máximo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico para poder nosotros acercarnos y obviamente hacernos parte del tratamiento, ¿ok? La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal, también está dentro de esta normativa, ¿no? Del artículo 82 y del artículo 110, ¿no? Del artículo 82 de la ley será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿ok? Ahora bien, el tema de la investigación es un tema que ha suscitado mucha controversia últimamente, el tema de lo que es investigación de incidentes y accidentes laborales. Obviamente, acá está el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué grado de jerarquía o qué grado nosotros como implementadores ejercemos un liderazgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a colaboradores que les pasan incidentes o accidentes de trabajo, ¿no? Pero también tenemos una metodología de investigación, en este caso de accidentes o incidentes peligrosos, ¿no? Pero a veces no los reportamos, ¿no? Y a veces nos carecemos de liderazgo, de empatía, obviamente, o solamente queremos asumir el papel de normatividad dentro de un EST, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? Hay una metodología de investigación que está a cargo de cada empresa. Una metodología de investigación, según la duda de la empresa y según la empresa, ya tiene una cierta afinidad por esa metodología. Ahora bien, ¿qué consiste? Es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los incidentes o accidentes, ¿no? Son un proceso de identificación de diversos factores, elementos, circunstancias que ocurren, puntos críticos, donde van a converger. ¿Para qué? Para causar lo que es un accidente o incidente, ¿no? La finalidad de esta investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de lo mismo, ¿no? Obviamente es revelar la red de causalidad, ¿no? Sea en este caso una investigación de los 5 por qué, o sea en este caso el árbol de causas-efectos que sirve o tiene, digamos, esa estructura que es muy aconsejable en diversas empresas para poder investigar lo que es incidentes o accidentes peligrosos, ¿no? Tenemos este grado de jerarquía de investigación que se da, ¿no? Entonces, en diversas empresas es muy conocido lo que es el árbol de causas y efectos, ¿no? Ahora bien, la investigación, según el artículo 42, ¿cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo según el tema de la investigación, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de los artículos del 42 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos el conocer que documentos relacionados a qué? Documentos relacionados a informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de actividades de servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, conocer los documentos e informes relativos a cómo se está gestionando el trabajo, que es parte de como las funciones del Comité de Seguridad y es parte, obviamente, de por qué le he puesto acá. Porque un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también forma parte del grupo de investigación. Metodología de investigación también ocurre algo en un colaborador, es su grado de responsabilidad. También aprueba el reglamento interno de seguridad y salud del empleado, del trabajador, en este caso del colaborador, y aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro del programa anual de seguridad y salud en el trabajo, como hemos visto, están las capacitaciones en materia de prevención de incidentes y accidentes peligrosos. También, obviamente, cada mes, obviamente trimestralmente o bimestralmente se programa, obviamente anualmente, ¿no? Todas las charlas de capacitaciones que van a haber en esa materia según las metas
¿no?, que tiene la organización, y obviamente que toda gestión debe ser cuantificable, como la clase pasada hablamos, ¿no? También el conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y la evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ojo acá, participación en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de la evaluación de políticas, de los planes y programas de promoción en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Netamente. Entonces, acá el tema de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son muy importantes, obvio. Que ellos, aparte de hacer el plan anual de seguridad, aparte de velar por metodología de investigación, hacen planes y programas de promoción en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si en este caso hay un incidente o un accidente o enfermedades ocupacionales, ellos son los encargados de hacer unas correctas capacitaciones y evaluaciones. Entonces, es un papel muy de alto grado de responsabilidad en esa jerarquía de gerencia, ¿ok? Este es lo que entra a tallar y tienen que saber este artículo netamente si es que forman parte ustedes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La responsabilidad que tienen dentro de todo el área de gerenciamiento de una organización. Y como vemos, ¿no? ¿Por qué investigar? Según el artículo 42 de la Ley 29.783, ¿por qué investigar? ¿Por qué? Porque investigamos factores de peligro. Estos peligros, obviamente, están asociados a causas inmediatas, como ¿qué? Un acto inseguro o condición insegura. Como habíamos comentado, acto inseguro, ¿qué es? Propiamente de la persona, ¿no? Un acto que no está ceñido a la normativa de cómo se tiene que realizar. Exceso de confianza por parte del trabajador, si es que se sube ya no en una escalera, sino se sube en un tacho, por ejemplo, de basura, para alcanzar una altura tal, obviamente es un acto inseguro. Condición insegura, pisos resbaladizos en una organización donde el colaborador se resbala y cae. Hasta puede, digamos, perder la vida si se golpea el cerebro y no tiene un casco de seguridad, ¿no? También puede ser por factores personales y factores de trabajo y las causas raíces. Todo ello está marcado dentro del artículo 42 de la Ley 29.783. O sea, si esto lo llegan a lo que es a digerir, investigar más, a leer más a profundidad, van a saber cómo se especifica qué es peligro, acto inseguro, condición insegura, factores personales, factores de trabajo y las causas raíces de lo que es incidentes o accidentes de trabajo, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva está relacionada a cómo se muestran las diferentes partes dentro de un organigrama funcional en base a la investigación de accidentes. ¿Ok? Acá vemos quién investiga, ¿no? Al poner, ¿no? Por ejemplo, ¿quién investiga lo que es el caso de un accidente o un accidente peligroso, de un incidente peligroso o un accidente? ¿Quién investiga? Primero está el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Luego está el representante de una organización sindical. Puede estar el empleador y los trabajadores. Y ellos van a investigar un accidente, según el artículo 92 de la Ley 29.783. ¿Y qué me dice? La asignación de puestos de trabajo conforme a lo establecido en el artículo 51 de la ley debe considerar los factores que pueden afectar a los trabajadores con relación a la función reproductiva. Por ejemplo, en este caso, es para lo que es la madre gestante, ¿no? Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en periodo de gestación o de lactancia, se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas, ¿no? Obviamente acá, si ocurre algo dentro de esta normativa del artículo 92 con respecto a la asignación de puestos de trabajo y pasa algo con una, en este caso, una mujer que esté obviamente embarazada, obviamente, ¿quién tiene que investigar? Obviamente, dentro de este abanico de las posibilidades, los que investigan, ¿quiénes son? Representantes, obviamente, de la organización sindical. Si hay sindicato fuerte, ojo, mucho cuidado ahí. Un representante de la organización sindical, representante de un empleador, de los empleadores, los colaboradores, obviamente, que conocen la función, y el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo para lo que es lograr la investigación de accidentes. Miren acá el conglomerado de participantes, ¿no? Vinculantes a un tema de investigación, ¿no? Y esa investigación debe ser comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas después de sucedido lo que es un accidente peligroso, ¿no? Eso se encuentra dentro del artículo 92
de la Ley 29783 y su reglamento el 005-2012-TR. ¿Ok? Entonces, acá vemos, representantes de la organización sindical, nos hemos topado mucho cuando hacemos auditoría, que siempre está dentro de un comité de seguridad y salud en el trabajo. Generalmente ponen personas netamente políticas, obviamente que ejercen, obviamente, como parte de los colaboradores en la empresa, pero que ahora ya son secretarios, inclusive son presidentes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también por parte, obviamente, de la parte gerencial, colocan a ciertas personas que van a administrar o van a servir de líderes, en este caso, pero no tanto como lo que es un líder sindical, ¿no? Y tenemos los empleadores, ¿no? Obviamente, como vemos en la historia, lo que ha pasado siempre, ¿no? Que a veces el sindicato se ha formado en base, obviamente, a resguardar los derechos del colaborador, ¿no? Y siempre va a tener un cierto grado de importancia porque estamos trabajando dentro de un compartimento, dentro de una organización, obviamente, que tiene un gerente, ¿no? Y que establece diversas funciones de trabajo, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva me refiere a qué es una investigación, ¿no? Por ejemplo, una investigación. ¿Cómo investigar? Para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo deben tenerse en cuenta lo siguiente. Reportar de forma inmediata el suceso. Recopilar todas las evidencias posibles. Contar con una metodología de investigación. Identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces y establecer e implementar las acciones correctivas, ¿no? Primero reportan de forma inmediata el suceso. Por ejemplo, la minería siempre se reporta, ¿no? En ese caso hay cambios, por ejemplo, sucede en lo que es volcaduras, ¿no? Hay un accidente peligroso, hay un choque y reportan. ¿Qué número? 911, ¿no? 911, un número asociado a una clínica, etcétera. Reporte de forma inmediata el suceso, ha ocurrido a tal hora, tal, bajo un procedimiento. ¿Ok? Segundo, recopilan todas las evidencias posibles, dónde sucedió, a qué hora fue un despiste, fue un carro tal, etcétera. Contar con una metodología de investigación, la metodología que prácticamente la empresa ha adoptado por suya y dependiendo del grado de estandarización que tiene la empresa, ¿no? En este caso lo ve el supervisor Soma, ¿no? Luego, identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces. Acá se establece lo que es la metodología de la investigación, donde se establecen las causas raíces, ¿no? Obviamente de manera objetiva, sin ánimo de, obviamente, de buscar responsabilidad a alguien, sino, obviamente, buscar las causas raíces, ¿ok? Y como último, establecer e implementar acciones correctivas para que no vuelva a pasar este accidente de trabajo, ¿ok? Ahí vemos la secuencia en forma coherente de todo lo que puede pasar, ¿no? Tenemos reporte, recopilación, metodologías, identificación de causas de suceso y establecer e implementar acciones correctivas. Ahora bien, ¿alguien quiere comentar algo de investigación de incidentes? Lo dejo un momento para que puedan, digamos, tener a la mano sus empresas, algo por el estilo. O continuamos con la exposición, ¿no? Acá también tenemos lo que es metodologías. Tenemos la metodología de los 5 por qué, ¿no? Es una metodología muy ágil y muy didáctica, ¿no? Y es sumamente fácil para ver lo que son incidentes y accidentes peligrosos, ¿no? En este caso, los 5 por qué, ¿no? Preguntamos, por ejemplo, tenemos esguince en la rodilla y hacemos unas preguntas, repreguntas, hasta llegar a qué a qué podemos atañarnos con respecto a la causa raíz, ¿no? Eso simplemente es de manera ilustrativa, ya que es una metodología, claro está, pero lo utilizan dependiendo del grado de sofisticación del accidente también. Esguince en la rodilla, ¿por qué se ha dado? Porque se cayó en la silla. ¿Por qué se cayó en la silla? Porque le faltaba una rueda. ¿Y por qué le faltaba una rueda? Porque se rompió. ¿Y por qué está deteriorada? Porque no brinda el mantenimiento adecuado. Entonces, es ahí donde empieza a tallar esta metodología de los 5 por qué. Me gustaría que ustedes recuerden una metodología para poder conversar. Le doy unos 5 minutos o menos para poder dialogar.
Ahora bien, ¿alguno quisiera comentar alguna metodología que se utilizó en su empresa, etcétera, etcétera? Estimados participantes, a ver, nuestro docente ha tenido un pequeño inconveniente. Vamos a esperarle unos minutitos, por favor, a que se vuelva a conectar, ¿ya? A veces la red, ¿no? Generalmente nos juega a veces unos truquitos por ahí, pero ya está aquí nuestro docente. A ver, ahora sí te voy a dar el paso. Estamos fallando todos en internet. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el árbol de causas-efectos, ¿no? Bueno, como si el mismo nombre lo dice, ¿no? Es encontrar, obviamente, la causalidad, ¿no? La causalidad y el efecto, obviamente, que es el término, perdón, el término que se refiere a lo relacionado al daño que se va a producir, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este árbol de causas-efectos tenemos el golpe trabajador por caída de altura, ¿no? Un trabajador que se encuentra, obviamente, más de 1,80 m, ¿no? Y obviamente se va a establecer los mecanismos para llegar a una línea de causalidad y saber cuál es la causa básica de por qué ha sufrido un golpe de trabajador por caída de altura, ¿no? Y por ejemplo tenemos diversos métodos, ¿no? Pero ese es un método muy clásico y que se da en diversos estudios, diversas capacitaciones que se establecen, ¿no? Incluso, es más, hay dinámicas de ello, ¿no? Por ejemplo, golpe trabajador por caída en altura. Tenemos lo que es pérdida. ¿Pérdida de qué? Porque el trabajador cae de altura y muere. Pérdida de vida. ¿Okay? Tenemos como descripción, ¿no? El día 20 de marzo de 2013, trabajadores de una empresa contratista se encontraban realizando un reforzamiento de la rejilla del pasillo central del segundo nivel y obviamente de la nueva planta UFRO y como parte de la construcción, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto para el Plan Maestro de Servicios. Acá ocurre lo que es una caída, ¿no? Un golpe de trabajador por caída en altura, ¿no? Es una pérdida, obviamente, de un ser humano, una muerte, y ocurre lo que es una descripción de cómo aconteció ello. ¿Okay? También lo que es un incidente, ¿no? ¿Cuál es el incidente? Es el volcamiento de un andamio como consecuencia de la operación de un elemento de parizaje de carga, ¿no? Obviamente obviamente el andamio se cae, obviamente que tumba al colaborador y ocurre lo que es la pérdida, ¿no? Dentro de lo que es un incidente. Si este incidente no se ha reportado anteriormente o esta especie de operación, su estándar, obviamente, no se ha reportado, obviamente va a ocasionar más pérdidas. También tenemos las causas inmediatas, ¿no? Que es el exceso de confianza por parte del colaborador, ¿no? Que obviamente ve el andamio, no tiene el arnés adecuado, la capacitación necesaria y obviamente hace una mala maniobra y prácticamente muere, ¿no? También tenemos que ese exceso de confianza es por la falta de un procedimiento específico para la actividad realizada, ¿no? Yo creo que no, mira, dentro de este árbol hemos tenido muchas controversias, muchos debates porque hay árboles de árboles, ¿no? Y a veces quien tiene el fundamento preciso, obviamente, ¿no?
de ello, ¿no? Y que está sujeto, obviamente, a diversas interpretaciones, pero que todos ellos convergen buscando lo que es la causalidad básica, ¿no? Pero obviamente un exceso de confianza de una persona no es porque no sepa el procedimiento, sino es porque sabe el procedimiento y, digamos, no lo quiere hacer a veces, ¿no? Porque obviamente dice, yo sé el procedimiento y yo sé que nunca me ha pasado y creo que esos procedimientos a la práctica, obviamente los he seguido siempre y nunca me he hecho nada y no creo que hoy día me pueda pasar, ¿no? O sea, tampoco es una falta de procedimiento, ¿no? Pero en líneas generales le han puesto como falta de lo que en este caso de procedimiento. Y así puede seguir, ¿no? Una línea de causalidad, ¿no? Que pueden hacer. Carlos Prado, muy buenas noches. ¿Está alzando la mano? Bueno, pensé que quería intervenir. Ya. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Dime, Carlos Prado, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya, ¿cómo está, ingeniero? El tema es así. Yo, soy oficial retirado de la Policía de Investigaciones, trabajo en seguridad integral como coordinador general y tengo supervisores SOMA a mi cargo. Y yo tengo que, cada vez que ingreso en mi servicio por 24 horas, le indico al supervisor SOMA que me revise toda la instalación en su totalidad y si se van a realizar trabajos, que me verifique que tengan todo el equipo de protección personal para llevarlo a tal efecto antes de, y si es en altura, con la documentación requerida. O sea, yo siempre he actuado antes de, porque con la experiencia que tengo no puedo permitir, y dada la imagen que llevo ahí en la empresa, entonces no se puede concebir hechos en contra. Y soy bastante insistente y al punto en que me gano problemas porque no soy monedita de oro para gustarle a la gente, pero soy insistente en la responsabilidad que tengo. Y esa es la posición que yo adopto, dada mi experiencia anterior, y siempre hago las investigaciones cuando se han suscitado hechos que, a Dios gracias, no han terminado en muerte. Pero sí ha habido bastante falencia que tratamos siempre poco a poco que ir solucionando. Perfecto, estimado Carlos. Está dentro de, obviamente, dentro de todo este esquema, como usted también, obviamente, de parte de, obviamente, de otorgar, digamos, un esquema de liderazgo adecuado realmente para la empresa, porque lo que queremos es que como parte de un sistema de seguridad en salud de trabajo, muy aparte de saber la normativa, ¿no? Muy aparte, como se dice, la experiencia, viene dado en que nosotros no nos casamos con nadie, ¿no? No podemos nosotros caerles bien a todo el mundo, incluso porque en realidad tenemos a cargo un equipo, tenemos a cargo vidas, ¿no? Entonces es ahí donde entra a detallar el tema de liderazgo, ¿no? Y cada uno obviamente tiene que tener un liderazgo que influya, ¿no? Que influya de una manera que obviamente que tenga a prevenir, que es la función básica de un SST, ¿no? Y aparte, perdón que lo corte, cuando se trata de que se suscita un hecho, soy la persona que tiene que realizar la documentación, porque viene después la SUNAFIL y el que tiene que hablar en representación soy yo para ponerle de manifiesto la forma y circunstancia, cómo ocurrieron los hechos y la documentación que se está generando. Claro, así es, respectivamente. Claro, al final la responsabilidad viene obviamente del que está a cargo del ST, ¿no? Y en este caso nadie quiere, obviamente, a veces de todos se van a un costado cuando llegan los problemas, ¿no? Entonces, es ahí donde entra a tallar lo que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo y quien asume el compromiso y las responsabilidades de esta función, ¿no? Muy interesante, Carlos. Muchas gracias por tu experiencia y tus apreciaciones. ¿Ok? A sus órdenes, ingeniero. Muchas gracias. Ahora bien, en la siguiente diapositiva es un caso de estudio, ¿no? Este caso de estudio sucedió en lo que es en Ventanilla, ¿no? En donde 4 trabajadores de un chifa fallecieron por asfixia tras la inhalación de gases en lo que es un pozo séptico, ¿no?
Yo quisiera que lo evalúen brevemente, ¿no? Lo que pasó y de ahí comentarlo algo breve para lo que es finalizar esta sesión del curso, ¿no? Miren, como vemos acá, lo que es en Ventanilla, que fallecen 4 trabajadores de un chifa, tenemos que los fallecidos obviamente fueron una mujer, obviamente, María, que en paz descanse, ¿no? La señorita. Y según versión de los parientes, los empleados eran obligados a limpiar el pozo séptico pese a ser una función de especialistas. Obviamente, como le dije anteriormente, también lo que la compañera dijo, ¿no? Anteriormente, que a veces, por ejemplo, operarios que no involucran un área determinada de trabajo, no saben los procedimientos en otro tipo de trabajo. Entonces, es ahí donde entra a tallar lo que es un supervisor SOMA. Un supervisor SOMA entra a tallar que debe decirle que haga una matriz correcta y per se y que pongan los peligros asociados a ello, ¿no? Es un tema muy interesante y de cómo la parte gerencial tiene que estar a cargo de ello, ¿no? En este caso, el caso de estudios, el dueño del local pidió a los trabajadores que se encarguen del proceso de limpieza, ¿no? Y a pesar de que ese tipo de labor solo la deben efectuar a personas especializadas con un equipamiento adecuado, ¿no? Entonces vemos acá que ellos también sufrieron rápidamente los efectos del desmayo por ayudar a los demás compañeros y obviamente que tiene que tener en este caso un grado de sofisticación por parte de los profesionales, ¿no? Y en este caso, Sunafil confirmó que 3 de los 4 laboraban en el Chifa Chinlong y fallecieron y no estaban registrados en planilla. Obviamente las multas son muy, pero muy fuertes, ¿no? Bueno, en este caso de la sesión ya culminamos ya y la coordinadora me dijo que tenía que explicarles algo referente a sus certificados, ¿no? Le dejo ahí con la coordinadora, por favor. Muy buenas noches con todos, alumnos.